Noticias de última hora, preste mucha atención. Aquí los delincuentes, los asesinos se permiten filmar el cometimiento de delitos y ese grado de impunidad nos lleva a una reincidencia, dice Víctor Herrera, comandante de la Zona 8. Hasta el martes de esta semana Guayaquil, Durán y San Borondón reportaron 2.535 asesinatos. El general Víctor Herrera, comandante de la Zona 8, encabezó el miércoles, 6 de diciembre, el inicio de los operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas en los 3 distritos con más muertes violentas de esta jurisdicción, Durán, Nueva Prosperina y Sur. Entre los 3 concentran más del 85% de crímenes en este territorio, integrado por los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón, que hasta el 5 de diciembre reportó 2.535 asesinatos. De esa cifra, el 92% de casos tiene una motivación criminal, dice el jefe policial que fue posesionado en el cargo el 18 de octubre, antes estuvo al frente de la comandancia de Quito. Él es consciente de que en la lucha contra el crimen organizado se requiere de colaboración interinstitucional. Mientras participaba de los operativos conjuntamente con el coronel Jorge Adati, jefe del distrito Durán, el comandante Herrera se dio tiempo para una breve entrevista con este diario. Habló de la necesidad de endurecer las penas para delitos como el asesinato y de incorporar los recursos necesarios para la institución. ¿En qué consisten los operativos y con qué periodicidad se irán dando? La idea de estar haciendo trabajos conjuntos con Fuerzas Armadas, teniendo los eventos que se han dado aquí, especialmente en Durán, tomando en consideración que es uno de los distritos priorizados. Durán, Nueva Prosperina y Sur son los que reportan más del 85% de muertes violentas aquí en Guayaquil. El trabajo conjunto que se está haciendo con las Fuerzas Armadas es enfocarse en estos territorios que son de mayor incidencia y que hemos tenido más muertes violentas. Este es un trabajo preventivo, de presencia policial y militar. También estamos articulando y fortaleciendo los operativos con investigaciones y el eje de inteligencia para levantar información con los objetivos de mediana y alto valor y tener una desarticulación de las estructuras criminales que vienen causando aquí temor. En más noticias. Ministro de Economía en reunión de CAF, fortalecemos la cooperación y alianzas estratégicas. El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, participó en la reunión del directorio de CAF Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe que se realizó en Río de Janeiro. Fortalecemos la cooperación y alianzas estratégicas, indicó el funcionario que estuvo con 21 ministros de Economía y Finanzas, presidentes de bancos centrales y altas autoridades de los países accionistas en este encuentro realizado en Brasil. La reunión se dio el 8 de diciembre y antes del viaje el Ministerio de Economía destacó que en este evento se conocería la estrategia y los objetivos de trabajo del organismo multilateral para el 2024, con el propósito de avanzar en el análisis de potenciales fuentes de financiamiento y asistencia técnica para el Ecuador. Por primera vez, el directorio de CAF realizó su sesión en Brasil que simboliza un cierre de año significativo, indicó el organismo que al final de la cumbre del Mercosur anunció que impulsará las rutas de integración en Sudamérica con la provisión de $3.000 millones para proyectos de infraestructura para la integración, destinados a facilitar el comercio y los servicios entre los países de la región. El pasado 24 de noviembre, el presidente de la República, Daniel Noboa, y el ministro Vega se reunieron con Díaz Granados para estrechar relaciones y avanzar en una agenda de cooperación. En más noticias. Gobierno rechaza actos xenofóbicos ocurridos en Pelileo en contra de venezolanos. La reacción surge después de que en Pelileo se hizo una marcha contra la inseguridad, en la que se exigió la salida de extranjeros. El gobierno rechazó este sábado, 9 de noviembre, los actos xenofóbicos que se han registrado en los últimos días en Pelileo en contra de la comunidad venezolana. Este sábado, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, la Cancillería y el Ministerio de Gobierno han emitido un comunicado en el que rechazan enérgicamente los actos de xenofobia en contra de la población venezolana en condición de movilidad. La reacción surge después de que en Pelileo se hizo una marcha contra la inseguridad en la que se exigió la salida de extranjeros. En esa localidad se asocia el surgimiento de delitos a la presencia de extranjeros en condición irregular. Ariana Tanca, ministra de esa cartera, posteó en su cuenta de X, antes Twitter, un mensaje en el que rechaza manifestaciones en contra de extranjeros que se han desarrollado en esa localidad de Tungurahua. Rechazo firmemente los actos xenofóbicos ocurridos en Pelileo. Cumplir y hacer cumplir los derechos de las personas en situación de movilidad humana es nuestra obligación. En el Nuevo Ecuador garantizamos la igualdad de condiciones, sin discriminación de ningún tipo, escribió Tanca. Minutos antes, esa cartera de Estado publicó el comunicado conjunto de los ministerios, en el que se anota que el Estado ecuatoriano,
como principal responsable de salvaguardar los derechos de todas las personas en su territorio y con base en los convenios suscritos, ha activado los protocolos correspondientes. En más noticias, cambio de avión permite viaje del presidente Daniel Noboa a Argentina a la posesión de Javier Milei. En su viaje, Daniel Noboa tenía previsto reunirse con presidentes de Argentina, Paraguay y Uruguay, Javier Milei, Santiago Peña y Luis Lacalle, respectivamente. Pese a que un desperfecto técnico-mecánico en el avión presidencial impidió que la mañana de este sábado, 9 de diciembre, el primer mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, pueda viajar hasta Argentina para ser parte de la ceremonia de posesión de Javier Milei, para la tarde un cambio de aeronave hizo posible que el viaje oficial se realice. La partida estaba definida desde la base aérea Simón Bolívar, en Guayaquil y se concretó pasadas las 15. Inicialmente, luego de una serie de revisiones al avión y pese a que el presidente ecuatoriano estaba a bordo de la aeronave, se decidió, por seguridad, que el avión no se mueva hasta que se realicen los controles necesarios y se descarte cualquier novedad de tipo técnico. El desperfecto no fue superado, por lo que la decisión fue cambiar de avión. La Secretaría de Comunicación adelantó que inmediatamente se informó de la falla se empezaron las gestiones para lograr que el presidente Noboa y su comitiva se trasladen hasta Buenos Aires, Argentina, para el cambio de mando. La ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, sostuvo que quienes estaban a cargo del avión presidencial reportaron la existencia de una falla mecánica, la cual debía ser analizada y resuelta para que se realice un vuelo seguro y así proteger el bienestar de todos los ocupantes que viajen en la aeronave. Eso es normal, eso es algo que se pueda presentar, no deseable en un día como hoy, pero se ha presentado y lo que hay que hacer es corregir cualquier error antes de continuar con el viaje. Desde la Secretaría de Comunicación se confirmó que se mantenía la agenda prevista para este domingo, 10 de diciembre, es decir, aprovechando el viaje oficial para la posesión del presidente Milei. El primer mandatario ecuatoriano tenía previsto reunirse no solo con el flamante presidente argentino, sino también con los líderes de los gobiernos de Paraguay y Uruguay, Santiago Peña y Luis Lacalle Pou, respectivamente. En más noticias. Venezuela y Guyana celebrarán una reunión de alto nivel para tratar su disputa por el Esequibo. Este pleito ha cobrado vigor desde 2018. El gobierno de Venezuela anunció este sábado que en los próximos días celebrará una reunión de alto nivel con el Ejecutivo de Guyana para abordar el litigio territorial entre ambos países, atendiendo propuestas hechas por el mandatario brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. En un comunicado, Caracas informó en ese sentido de recientes conversaciones del presidente Nicolás Maduro con Lula da Silva, así como con el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González, quien ocupa la presidencia de la CELAC, y el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres. En dichas conversaciones se recibió la propuesta de realizar una reunión de alto nivel con Guyana, que será anunciada en los próximos días, con el fin de preservar nuestra aspiración de mantener América Latina y el Caribe como una zona de paz, sin interferencia de actores externos, reza el comunicado. Venezuela, que el domingo pasado aprobó en un referendo unilateral anexionarse la zona en litigio, ha asumido la convocatoria a esta reunión con beneplácito y compromiso. En más noticias. La Organización de las Naciones Unidas dice, Ecuador tiene una escalada sin precedentes de homicidios. La violencia criminal, ligada al tráfico de drogas, deja en Ecuador la tasa de homicidios más alta de América del Sur, señala el último informe de la ONU. Uno de los ejemplos más preocupantes y una escalada sin precedentes. Así se refiere Naciones Unidas al aumento de homicidios en Ecuador debido a las luchas entre bandas de narcotráfico rivales. Debido a esta pugna entre bandas del crimen organizado, el país tuvo en 2022, por primera vez, la mayor tasa de homicidios de toda América del Sur, según el más reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre el tema, publicado este 8 de diciembre. Tras años de tasas de homicidio relativamente bajas, Ecuador ha registrado un aumento del 470% de los homicidios entre 2016 y 2022, lo que puede atribuirse a la intensificación de la competencia violenta entre bandas rivales de narcotraficantes, señala la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONUD, en el reporte. En el informe, titulado Estudio Global sobre Homicidios, la ONU señala que 2022 fue especialmente violento y que Ecuador registró, con diferencia, el aumento más pronunciado de homicidios en toda la región de América Latina y el Caribe, casi doblando los 2.496 asesinatos contabilizados el año anterior.
De hecho, en 2022 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en Ecuador fue de 27, la más alta de toda América del Sur, por encima de los 25.4 de Colombia, y sin contar con Venezuela, de la que la ONU no dispone datos de 2022, pero donde la tendencia de los 2 últimos años era a la baja. Y a pocas semanas de cerrar 2023, Ecuador se encaminaría a una tasa aún más alarmante de homicidios, según cifras oficiales. Varias organizaciones delictivas se disputan lucrativas rutas de cocaína, entre ellas la de Guayaquil, sede de uno de los puertos más activos de Sudamérica, ejemplifica el reporte sobre la pugna por el puerto en la ciudad. La violencia ha aumentado también drásticamente en otras zonas donde las facciones criminales compiten, como Durán y Machala, y la provincia costera de Esmeraldas, que multiplicó por 4 la tasa de homicidios, hasta 81.1 por cada 100.000 habitantes, el año pasado. El aumento de la tasa de homicidios de 2014 a 2022 fue mayor en las provincias costeras o vecinas que en el resto de Ecuador, concluye la ONU. En más noticias. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa presidió el Consejo de Seguridad este jueves y adelantó la posición de su país ante el conflicto de Israel y Hamás y el artículo 99 que invocó el secretario general para pedir un cese al fuego humanitario. El Ecuador siempre va a estar a favor de la paz, a favor de el cese al fuego y de acabar con la violencia, no solo en Gaza, sino en cualquier área o territorio en el mundo que esté sucediendo, incluyendo en el territorio ecuatoriano. Algo importante también es que estamos en contra también de acciones terroristas contra pueblos soberanos y contra pueblos amigos. La ONU sigue enfrentando críticas por parte del gobierno de Israel, que acusó al secretario general de ser un peligro para la paz del mundo, y no extendió la visa de Lynn Hastings, jefa de operaciones humanitarias en Gaza y Cisjordania. Pese a la tensión, el coordinador de asuntos humanitarios, Martin Griffiths, dijo que se mantienen las reuniones con el gobierno israelí, Egipto y Estados Unidos alrededor del tema humanitario. Siempre es preocupante para mí, como ha sido para el secretario general, ser criticados cuando creemos estar haciendo nuestro trabajo. Pero continuaremos haciéndolo y aunque puede haber momentos incómodos, también los hay positivos y por eso me alegra decir que hay señales prometedoras en las negociaciones con las autoridades israelíes sobre la apertura de Kerem Shalom. No perdamos la fe en las posibilidades de la humanidad. El presidente de la República, Daniel Noboa, preside desde la mañana de este jueves, 7 de diciembre del 2023, la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ONU, en la que dijo que Ecuador ha sido impactado por la ola de delincuencia transnacional y sus vínculos con grupos armados, y agregó que espera la ayuda y la cooperación de la comunidad internacional para poder lograr cambios en el país y que hará todo lo que está en sus manos. La intervención de Noboa, anunciada el miércoles 6 por sorpresa, se produce en el marco de la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad que durante este mes de diciembre ocupará Ecuador. No es común que los jefes de Estado acudan y menos que presidan una sesión de trabajo. Como cabeza de una sesión, debe leer la agenda del día, dar la palabra a los diferentes interventores y moderar los discursos. El mandatario mencionó que decidió asistir personalmente este jueves para reafirmar el compromiso de su gobierno con la búsqueda de la paz. Recordó que para él y el país existe una deuda pendiente con los ecuatorianos debido al crimen del excandidato presidencial Fernando Villavicencio en la última campaña electoral y las amenazas de muerte que sufren los funcionarios de gobierno y sus familias. La sesión aborda el crimen transnacional y los retos que supone para el mundo entero, y se da un día después de que Antonio Guterres, secretario general de la ONU, invocó el artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas pidiendo al Consejo de Seguridad que presione para evitar una catástrofe humanitaria en Gaza y se una en un llamamiento a un alto el fuego humanitario, total entre Israel y los militantes palestinos. Históricamente en Ecuador hemos sufrido el impacto de conflictos armados no internacionales que se desarrollan fuera de nuestro país y ha visto un incremento de la violencia sin precedentes. Los homicidios se han incrementado de manera inaceptable en los últimos años a causa de la penetración de las bandas criminales, manifestó Noboa y subrayó su posición de creer en un Estado que puede hacer del progreso una costumbre. En esta sesión pidieron intervenir 40 países, además de expertos internacionales en temas como el narcotráfico, el tráfico de armas o el crimen organizado. En su declaración, Noboa pidió también que no exista demora en el despliegue de una misión multinacional de apoyo, que se acordó crear el pasado 2 de octubre y que está conformándose bajo el liderazgo de Kenia.
Asimismo reiteró su compromiso para seguir coliderando con Estados Unidos los temas relativos a Haití que se tratan en el Consejo. Antes de dar su pronunciamiento, el mandatario escuchó testimonios de personas y actores sociales que han sufrido amenazas contra la paz que vienen de parte de la delincuencia organizada transnacional, que ha causado más muertes que los conflictos bélicos de los últimos 20 años. El tráfico ilícito de armas y estupefacientes, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas son solo algunos ejemplos de las bandas criminales que afectan la paz ciudadana y el desarrollo de las naciones, manifestó y dijo que son las mujeres y las niñas las más afectadas. El Consejo puede y debe ejercer su responsabilidad de manera cooperativa ya sea que se trate de una amenaza tradicional o una emergente. Así lo ha hecho en distintos temas que han estado en su agenda, como es el caso de Haití, Afganistán, entre otros, subrayó. El presidente manifestó también que el próximo 15 de diciembre, Ecuador liderará un debate abierto para tratar la amenaza que representa el tráfico y desvío de armas. Antes de la sesión, el presidente se tomó una fotografía institucional con el secretario general, Antonio Guterres, y aparte de su asistencia al Consejo, no tiene prevista ninguna otra actividad pública. Tras su viaje a Nueva York, que es el primero que realiza al exterior de manera oficial, Noboa se dirigirá a Buenos Aires para asistir el domingo a la investidura del presidente electo de Argentina, Javier Milei.